¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy David Lebreu. Son 15 minutos y con nosotros el senador Sergio Pérez Flores. Sergio, ¿cómo estás? Bien, David, con el gusto de saludarte, estimado David Monroy, y gracias por recibirme a ti y a tu equipo. Aquí, Daniel, gracias por recibirme. Muchas gracias, Sergio. Hoy vamos a platicar muchas cosas en el tema de la política, pero a mí me gustaría empezar con esto, Sergio. Es muy importante porque eres de las caras nuevas en la política, digamos, de las emergentes, vamos a decirlo así. De los últimos 30 años, 25 años, los senadores, los legisladores, pues casi han sido, si no los mismos, pero sí andaban rondando. Platícanle a la gente quién es Sergio Flores, de dónde surges, cuál es tu profesión. Eres oriundo de Cuernavaca, eso sí lo sabemos todos, pero platícanle a la gente quién es Sergio Pérez Flores. Por la oportunidad. Fíjate, efectivamente, como lo comentas, somos aquí guayabos. Yo estudiaba y trabajaba, de hecho ahí como dato curioso, yo creo que ya me puedo jubilar porque empecé a trabajar de 17 años. Sí. Años. Antes no nos gustaba, pero no había de otra. Ya estaba yo trabajando en distintas áreas del servicio público y trabajé, primero estudié una carrera de informática, estudié sistemas, de hecho a la fecha soy certificado en sistemas de telecomunicación por una empresa japonesa. Yo creo que mi certificado debe estar vigente, fíjate, porque mi última certificación fue por ahí del 2014, me especialicé en esa rama. Mi primer trabajo de responsabilidad tuvo que ver con la seguridad pública y con las telecomunicaciones. Yo fui director de lo que es el C5, fue cuando recién me titulé, empecé a trabajar ahí como titular de esa área, ya tiene algunos años, y ahí me empezó a gustar, empecé a atender el reto de la seguridad con esa formación. Después estudié la maestría en Ciencias Políticas y Sociales, lo que inexorablemente me llevó a la izquierda, práctica, ¿verdad? Entendiendo cuáles son los orígenes, los destinos y las razones de ser pues, de las corrientes ideológicas. La derecha, bueno, siempre ha atendido a grupos de interés, los monárquicos, si recordamos de allá de la Revolución Francesa, y la izquierda en nuestro país, como tú sabes, atendiendo los orígenes democráticos, es decir, del pueblo. Entonces, cuando estudié ciencias políticas, pues inexorablemente ya empecé a simpatizar yo mucho con la izquierda. Después hice otra maestría ya en Francia, en la Bretaña Occidental, de Administración Pública, era complementaria de la de Ciencias Políticas, nos titulamos también, y ya empezamos a participar en ese momento en política directamente con Morena. No eres un improvisado, Sergio. Escuchándote, conoces la política, estudiaste en la política, eres un hombre estudiado. Pues nos gusta, nos preocupamos de todo los retos que hay por resolver en el servicio público, que insisto, yo más que político, fíjate que yo me identifico como servidor público en el Ejecutivo o en el mismo Legislativo, porque esa es la dinámica que aprendimos y me gusta los retos, me gusta tratar de resolver los problemas, inclusive los que mucha gente dice, eso no tiene solución. Por ejemplo, hoy en día, como la seguridad pública, creo yo soy un convencido de que por supuesto que se debe resolver desde la autoridad, como el reto aquí en Cuernavaca, retos que hay como el de la basura. Ya nos acostumbramos a ver una ciudad cada vez más sucia y es cara, es decir, somos de las ciudades más caras, no sé si traes ese dato en el país, en cuanto a la recolección de basura, número 1, por encima de ciudades como Monterrey o Guadalajara o aquí mismo nuestros vecinos de Coyoacán. Y yo creo que esos son temas que se tienen que resolver desde la autoridad, pero hay que meterse, como bien lo dices, hay que documentarse, saber qué está pasando. Así nos hemos conducido siempre en nuestra vida en el servicio público. ¿Cuál es tu visión de la política, Sergio? Porque el otro día platicaba yo en familia, me decían, bueno, pues es que la política, yo no me quiero dedicar a la política, me decía alguien por ahí, o al periodismo de la política, ¿tú cómo ves esta situación? La circunstancia de la política se ha modificado, se ha tergiversado, se ha desviado. ¿Tú cómo ves las cosas desde afuera y luego desde adentro? Digo, vamos a decirlo, tú eres hijo de un comunicador del estado de Morelos, por supuesto tu visión y la de tu padre siempre fueron periféricas de todo esto, desde afuera digamos, pero ahora que tú estás dentro de la política, ¿tú cómo ves las cosas? ¿Es Morena la solución? Bueno, primero contestando o tratando de contestar a tu pregunta, porque
Yo creo que la política tiene que ver con todo lo público, ¿no? Es la forma, es el oficio, para muchos el arte, de resolver los problemas públicos, sociales, los que tienen que ver con la sociedad, aunque a muchas personas hoy en día no les gusta la palabra sociedad, ¿no? Lo vinculan también con una corriente ideológica, pero es lo público, lo que tiene que ver en las relaciones que tenemos todos los ciudadanos aquí en Morelos, en Cuernavaca, por supuesto. Todo lo que se tiene que atender con esa perspectiva pública es inmediatamente político. Dices algo interesante que además tiene toda la razón y que se ha tergiversado, pero además yo lo complementaría que se ha hecho deliberadamente, es decir, a propósito también por corrientes ideológicas que han tratado de denostar, por un lado, la política, haciéndola ver como que el político, que todos hacen mal, toda la política está mal, etcétera, y eso lo hacen con una mano, mientras con otra mano tratan de privatizar todo como si lo privado fuera la solución. Y a lo mejor por muchos años les fue una fórmula de comunicación que les resultó, pero ahora hemos visto el resultado, que con toda la privatización que se hizo en nuestro país, desde los ferrocarriles, la banca, las comunicaciones, etcétera, pues tampoco vimos que de ninguna manera fue la solución en el sentido de darle a la mayor cantidad de personas o al pueblo, digámoslo así, de darle soluciones a esas problemáticas. ¿Cuál fue el resultado? Pues nada más se beneficiaron y se enriquecieron unos pocos, ¿verdad? Entonces, creo que fue parte de la misma narrativa y sigue siendo parte de esa misma narrativa de denostar al político, cuando yo creo que si las personas van a una consulta médica en el IMSS, en el ISSSTE, pues a nadie nos sorprende que el médico le pague, ¿verdad? Entonces está haciendo su trabajo, y entonces ¿por qué a la gente que está en el servicio público o a la gente que está escribiendo las leyes no se le debería de pagar desde esta narrativa? Sergio, preguntarte, y esto quiero asumir yo la responsabilidad porque tú como miembro de un partido político en este momento no lo puedes hacer. Sin embargo, antes de que concluyamos esta primera parte de la entrevista, yo sí quiero preguntarte algo, ahora que hemos hablado un poquito de la política, un poco de ti. También quiero preguntarte algo que ha estado caminando. Sergio Pérez Flores para la presidencia municipal de Cuernavaca. Sí, mira, dices bien, estamos en intercampaña y una veda. Lo que te puedo comentar, atendiendo tu pregunta, es que el partido Morena ha emitido una convocatoria. Es muy clara la convocatoria. Inclusive has publicado o ha complementado esa convocatoria en cuanto a los tiempos, dando una ampliación de los plazos. Estamos participando para alcalde de Cuernavaca y en próximos días yo creo que se va a resolver ya o ya va a concluir esa etapa de convocatoria, que es un proceso interno, ¿no?, de mi partido de Morena, para elegir quién encabezará esa candidatura. Entonces, si quieres... Hoy estaré participando, sí. Si quieres, estás inscrito entonces para participar. Ya estamos inscritos, claro. Sí, porque ya iniciaron las encuestas, ¿o cómo está este proceso, Sergio? Porque hemos escuchado encuestas, no sé si lo esté haciendo directamente Morena, estás incluida en encuestas según he estado escuchando, personalmente he contestado las llamadas y también te mencionan, pero hay otros personajes que de repente hoy aparecen en Morena y que antes, bueno, pues han estado en otros partidos, uno de color rosa, uno de color azul, pero al final de cuentas hoy quieren participar y se quieren poner adelante de la fila, Sergio. Sí, fíjate que ahí, no porque yo esté participando, te doy una respuesta, más allá del proceso de Cuernavaca, ¿qué ha pasado inclusive con actores nacionales que vemos? Que cuando no hay esa identidad ideológica, nos han traicionado, es decir, han traicionado al movimiento, han traicionado a este movimiento que impulsa, por supuesto, una democracia progresista. Vemos el caso de compañero del Senado, Germán Martínez, ¿verdad? Se le invitó, pero él ideológicamente siempre ha estado con la derecha, con el partido específicamente Acción Nacional. Ideológicamente no simpatizaba y entonces inevitablemente pues se regresó a PAN. Lili Telles, que tampoco ideológicamente había una simpatía. Es decir, inclusive para ellos ni siquiera es traición, como ellos mismos lo dicen. Dicen, no, es que espérame, porque esto es en lo que verdaderamente creo, ¿verdad?
yo creo que el partido tiene que hacer una reflexión profunda en ese sentido, porque ¿de qué sirve ganar a toda costa? ¿De qué sirve ganar un espacio si al final del día nos van a terminar traicionando? Como ha pasado. O sea, no estoy diciendo nada nuevo, ni estoy siendo augurero del mal, ¿verdad? Que vaya a pasar algo porque yo lo diga. No, es lo que ya ha venido pasando en nuestro movimiento con todos esos actores en los que no tenemos una identidad ideológica, una identidad con la izquierda, una identidad con el humanismo, etcétera. ¿Tú crees que esto pudiera darle al traste otra vez las posibilidades de Morena de recuperar el cañón de Cuernavaca, que ya lo tuvieron en época de Villalobos, ya sabemos que fue lo que pasó, y muy seguramente eso fue lo que llevó a que Morena no refrendara el triunfo en el 2021? Sin embargo, hoy hay de nueva cuenta elecciones, hay la posibilidad de retomar esta circunstancia, pero hay posibilidad de que Morena no logre permear como se espera en la sociedad si hay nominaciones lejos de la ideología. Fíjate, yo diría la siguiente reflexión, no sé si conteste tu pregunta, pero la gente está muy informada. O sea, yo me he dado cuenta en las asambleas informativas que sobre todo hemos tenido 2 años muy intensos de realizar asambleas donde informamos a la gente pues los temas legislativos que estamos impulsando, lo que está pasando en el país, y yo me he encontrado con una gran cantidad de foros, te puedo decir la gran mayoría de los foros, de las reuniones de asambleas informativas, con gente que ya está muy informada. O sea, no llegas y la gente está en cero, llegas a complementar. Y es más, hasta si te equivocas o no traes un dato bien, le pasó a un compañero, te lo corrige. No me corrige la gente. Sí. Entonces yo creo que la gente se da cuenta. Yo creo que el reto es eso, y a la vez el respeto que deberíamos de tener por el simpatizante, porque al simpatizante de Morena, al simpatizante de este movimiento nos debemos. Son los que han estado impulsando. Sí hay esa cantidad de actores a la que te refieres, que son inclusive de otras ideologías y que hoy resulta que siempre fueron de izquierda y se están viendo para acá. No es porque de repente les cambió la ideología, es porque están viendo en las encuestas, en los números, que Morena encabeza. Y en ese sentido no encabeza Morena por los dirigentes o los que hacemos el trabajo, es por la gente. Entonces yo creo que la gente nos debemos, la gente tiene una gran capacidad de reflexión, está muy informada, y yo creo que ese sería el reto en cualquier escenario que tú cometas, ¿no? Al término de esta entrevista, Sergio, vamos a ir a una segunda parte porque está interesante esta charla. ¿Tú qué le podrías decir a la gente de Morena? Porque la semana pasada que estuvimos en un evento aquí en el tribunal, la gente estaba pues verdaderamente encendida contra la posibilidad de una oposición en Cuernavaca. Decían, bueno, pues es que nosotros íbamos a votar por Morena, pero no queremos a fulano. No quiero mencionarlo para no comprometerte a ti, porque sé que hay una circunstancia de veda y una circunstancia ahí partidista que pues te impide o incluso te puede llegar a sancionar, ¿no? Si mal no entiendo los estatutos. Pero la gente no está a favor de una imposición en Morena en Cuernavaca. Yo creo que en muchos municipios. ¿Qué le podrías decir a la gente? Que hay gente que te apoya, por supuesto, pero también hay gente que apoya directamente el movimiento. ¿Tú qué le dirías a estas personas en estas circunstancias? Pues lo mismo que por nosotros, nos queda claro cuál es el rumbo, que siempre nos conduciremos con apego a los principios y a la identidad ideológica del movimiento, que vamos a continuar donde estemos siempre trabajando para eso, en atención a esos principios, en atención a esa ideología, aún por encima de privilegiar los triunfos o los cargos electorales o los cargos en el servicio público. Es el mensaje que yo les doy, que nunca nos cansemos de levantar la voz, que nunca nos cansemos de exigirle a nuestras autoridades, a nuestros dirigentes, qué es lo que queremos en el rumbo, no solo de un movimiento, sino de nuestro municipio, de Cuernavaca y de nuestro estado. Muy bien, Sergio, pues vamos a quedarnos con esto en esta primera parte de la entrevista, vamos a seguir charlando. Mientras tanto, déjame despedir a nuestro público. Estamos platicando con Sergio Pérez Flores, senador de la República. Vamos a tener una segunda parte, así es que quédese con nosotros. Yo soy David Monroy y son 15 minutos.